Un cordial saludo. Avanzamos con la unidad número 2 que se titula Civilizaciones fluviales de la antigüedad y ahora vamos a estar estudiando acerca de la civilización china. Podemos ver en pantalla dónde se encontraba situada esta civilización y al hablar de China hablamos de dinastías, ¿sí? Nos dice que la primera dinastía en el gigante asiático fue la Xia, la cual ostentó el poder del centro de China en los años o en los siglos 21 a.C. y el 16. Vemos que durante su hegemonía, los Xia, aparte de crear una sociedad esclavista, también destacaron por elaborar un calendario chino. ¿Cómo se dio la época imperial dentro de China? Hablamos de que la China imperial se caracteriza por ser una época de unificación y al mismo tiempo de desintegración de China. Vemos prácticamente que tras el desmoronamiento de la dinastía Zhou, apareció la dinastía Qing, es decir, termina una dinastía y da lugar a otra. En esta primera época de una China reunificada y mucho más grande. Pero ahí no queda la historia. Nos dice que el primer emperador, Qing, ordenó la unificación de normas, de medidas, de pesos, de monedas y del sistema de escritura de la construcción de la Gran Muralla China. Ahora vemos que este emperador muere en el año 207 a.C. y el pueblo estalla en una guerra civil, prácticamente debilitando al gobierno y destruyendo la dinastía. Luego vemos que Liu Bang, dirigente de la rebelión militar contra el ejército Qing, se proclamó nuevo emperador, fundando la dinastía de los Han. Luego vemos que la dinastía Wei del norte, fundada por los Tuoba, establecieron una religión que fue el budismo. Ahora, ¿qué clases sociales destacan dentro de la civilización china? Y tenemos varios. Aquí tenemos que en primer lugar encabezaba el emperador. Luego en segundo lugar tenemos a la nobleza, ¿sí? Que eran quienes formaban parte de la familia del rey o del emperador. Luego tenemos en tercer lugar los mandarines, que prácticamente dice que además de dirigir la administración y impartición de justicia, supervisaban las labores agrícolas, es decir, eran las personas que administraban justicias y al mismo tiempo eran las encargadas de recaudar impuestos, etc. Luego nos encontramos con los artesanos, campesinos y comerciantes y por último los que prácticamente no tenían derechos, no eran considerados inclusive ni personas, eran los esclavos. Ahora avancemos con la religión. ¿Qué tipo de religión manejan ellos? Una religión muy variada como es la politeísta. La sociedad china creía que los dioses se manifestaban en la naturaleza y en la vida social. Es decir, si había una catástrofe, una sequía, había una inundación, algo pasaba, ellos atribuían a que su dios estaba enojado y por esto enviaba ese castigo. Y asimismo estudiamos cómo es la arquitectura en China. La arquitectura prácticamente nos dice que se caracterizaba por la región, por el lugar donde vivían, por la nacionalidad y también en base al tiempo. La arquitectura antigua de China, que tiene características distintivas en sus edificios, en la construcción de sus complejos de arte, vemos cómo destaca tanto en ciudades, en palacios, en imperios residenciales, cómo destaca su arte, se puede decir, colonial, tan muy bien definida para poder, por ejemplo, ahí se puede ver en pantalla, tan definida para poder ver una hermosa torre. Eso es todo, jóvenes, un excelente